Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas, Héctor. Por favor, ya pueden ir registrando sus apellido paterno, nombre para la lista en el chat. Les mandé el día de ayer el PowerPoint con el tema que vamos a avanzar hoy día y el de mañana también. Espero que le hayan dado una revisada. La evaluación, el examen la tendremos la próxima semana. Entonces, el banco de preguntas se los voy a mandar mañana directamente al WhatsApp. Lean, por favor, lean el banco de preguntas, también lean el texto, denle una repasada a los videos, también a los PowerPoints con audio, por favor. El tema que tenemos que abordar hoy es justamente las técnicas de formulación del plan. Le va a dar una cita todavía. Ya le he dicho, ya. Alejandro, por favor, silenciar su micrófono. Gracias. Entonces, veíamos cuán importante es, en este caso, la formulación del plan. Y la formulación del plan conlleva no solamente la aplicación de las técnicas de planificación. Por eso decíamos que el plan es sí técnicas, pero también es un arte, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de arte, Josie, silenciar por favor su micrófono, Josie. Y cuando nosotros hablamos de arte, nos estamos refiriendo de que si es un arte, hay artistas, ¿no? Y para ser artista, lógicamente, se nace o se hace. Y en ese caso hay dos tendencias fundamentales. Una que se nace artista sin haber estudiado nada, es un innato, no es artista. Y el que se hace es el que tiene que estudiar todo eso. Para el caso de la formulación del plan, se es artista porque uno tiene que tener los conocimientos técnicos, pero también tiene que tener ese innato. Y ese innato para nosotros significa que tenemos que tener mucha, pero mucha creatividad. Un elemento fundamental, decíamos, es la creatividad. Tenemos que ser creativos y ser creativos va a significar principalmente, es decir, ser innovadores. En este caso no es agarrar fríamente y decir la teoría dice esto y hago esto, ¿no? No, sino que es justamente tener que utilizar esa creatividad para poder lograr que el plan realmente sea un instrumento
un instrumento de desarrollo turístico, que el plan sea un medio que permita minimizar los impactos ambientales y un medio que permita maximizar los resultados económicos. Y cuando decíamos la creatividad es fundamental porque muchas veces los textos no nos dicen situaciones que pueden presentarse y que pueden ser, en este caso, totalmente particulares al entorno geográfico o a ese espacio geográfico que debemos planificar. Esa creatividad estará también relacionada a que nosotros, si no tenemos la opción de viajar para conocer destinos turísticos, hoy tenemos muchísimas y grandes herramientas tecnológicas y de comunicación que a nosotros nos permite viajar con las imágenes, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a los tutoriales, ¿no? A los YouTube. Entonces, hoy en día tenemos todas esas herramientas que nos permitan realmente mejorar nuestra creatividad, mejorar nuestro ideario como futuros profesionales en el campo del turismo y que nosotros los llamamos turistólogos. Turistólogos porque deriva del griego logos, que significa tratado o estudio. Eso significa que son estudiosos o tratadistas del turismo, ¿no? Turistólogos. Vamos a ver de que existiendo sí esa creatividad fundamental que nosotros debemos tener, ¿no? Requerimos de ciertos elementos que lógicamente nos van a hacer mucho más fácil el tener que formular el plan. Una de las técnicas fundamentales y que utilizamos como tecnicismos es el mapeo, es decir, la técnica de la utilización de los mapas. No puede haber un plan en su formulación si no cuenta con mapas. Y estos mapas van a ser fundamentalmente mapas temáticos. Es decir, que van a existir mapas temáticos, por ejemplo, mapas de atractivos turísticos, un mapa de atractivos turísticos. Va a haber un mapa de rutas camineras, un mapa de servicios médicos, o lo que llaman los italianos el pronto socorro, la atención médica. Va a haber un mapa de servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, todo en mapas. Por eso que llamamos mapas temáticos. Y luego lo que se hace con estos mapas es unirlos todos para que nosotros podamos tener ya mapas, sí temáticos por temas, pero ya mapas consolidados para la construcción de nuevos productos turísticos. Por eso decimos hacer figuras en mapas, la información, características e insumos. Es fundamental de que habíamos dicho de que la primera parte del plan
va a estar determinado en los OBs. ¿Qué significan los OBs? ¿Alguien me puede decir? A ver, Mauricio, ¿qué son los OBs? ¿Nadie me está escuchando? ¿Están totalmente silenciados? ¿Me escuchan? Sí, Licen, es porque no sabemos, Licen. No es posible que no sepan, pues. Sí, Licen, de mi parte no sé. A ver, ¿algún otro de sus compañeros, Alex? Tengo 34 personas que están en el Zoom. ¿Alguno tendrá una idea qué son cómo se inicia la planificación? Hemos dicho que iniciamos con los objetivos básicos, los famosos OBs. Ahora, ¿qué significan los OBs? El objetivo básico. ¿En qué instancia de la planificación? ¿Alguna idea? Ábalos. Sí, Lice. A ver, habíamos dicho que lo primero que tenemos que establecer son los objetivos básicos. Ese ha sido el primer tema que hemos visto en planificación. ¿Qué son los objetivos básicos? ¿Para qué sirven los OBs? Bueno, podría ser una segmentación de lo que es nuestro tema objetivo para, no sé, categorizar y dar prioridad, no sé, a un elemento fundamental que va a ser para nuestra investigación o nuestra planificación. Ya. En ese caso, los OBs son los objetivos básicos y hemos dicho que tienen que responder a ciertas preguntas. ¿Quién va a planificar? ¿Cómo se va a planificar? ¿Cuánto se va a planificar? ¿En qué espacio físico se va a planificar? ¿Cuál es el número de profesionales que se requiere para planificar? Entonces, los OBs, habíamos dicho, los objetivos básicos, están justamente direccionados hacia aquellas preguntas. Porque también habíamos dicho, dígame, Kevin, dígame. Lice, también en esto lo que mencionó, esos puntos de los objetivos básicos, ¿entraría también cuánto nos va a costar todo lo que estamos haciendo de la planificación y eso? Claro, por eso decíamos, ¿cuánto va a costar elaborar el plan? Entonces, en esos objetivos básicos entran, hemos dicho, a mayor precio, significa de que el plan va a ser elaborado a mayor profundidad. A menor precio que se va a pagar para elaborar el plan va a ser mucho más simple. Más simple. Mucho más simple, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿cuánto va a costar el plan? Eso tiene que estar dentro de los OBs. Y habíamos dicho también de que quienes tienen la responsabilidad de elaborar el plan son los entes oficiales del turismo. En este caso, si es a nivel nacional, será el Viceministerio de Turismo. Si es a nivel departamental, será la gobernación. Si es a nivel municipal, será la alcaldía. Entonces, eso significa de que a nivel nacional tenemos un sector cabeza que es el Viceministerio de Turismo. A nivel departamental, dentro de la gobernación, tenemos una dirección departamental de turismo. Y en el municipio debe haber una jefatura de turismo, una dirección de turismo, una oficina de turismo, cualquiera que fuese la denominación dentro del organigrama del municipio,
ese puesto laboral. Pero tiene que haber alguien que sea responsable. Entonces, hemos dicho, quien debe elaborar el plan es el Estado. En cualquiera de sus jurisdicciones, sea a nivel nacional, será el viceministerio. Si es a nivel departamental, será la gobernación. Si es a nivel municipal, será el municipio. Pero quien tiene la obligación de elaborar el plan es necesariamente las instancias gubernamentales. En este caso decíamos, por ejemplo, si en la gobernación de Cochabamba nosotros tenemos una dirección departamental de turismo, pero esta dirección departamental de turismo no tiene el personal con ítem para tener 20 personas que se dediquen a la planificación. Entonces, ni siquiera a nivel nacional nosotros tenemos ese número de personal para elaborar el plan o para hacer acciones de planificación. Y en muchos países tampoco lo hacen, porque no tienen ese personal de planta, es decir, de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Decíamos, se llama a una consultoría. Entonces, la elaboración del plan va a ser bajo consultoría. ¿Quién va a llamar a la consultoría? El Estado. Este Estado sea viceministerio de turismo, este Estado sea gobernación, este Estado sea municipio. Entonces, el Estado es quien se va a encargar de elaborar el plan de desarrollo turístico, pero para esto necesariamente va a tener que licitarse el trabajo. Y licitar significa un tecnicismo, un componente técnico y jurídico a la vez. ¿No? Entonces, decíamos, tiene que existir un pliego de especificaciones. ¿Quién elabora el pliego de especificaciones? Si el plan va a ser, por ejemplo, para el departamento de Cochabamba, tendrá que ser pues el personal de la Dirección Departamental de Turismo. Tiene que elaborar el pliego de especificaciones. Y este pliego de especificaciones, en este pliego de especificaciones, tendrá que estar justamente los OBs. Es decir, tendrán que estar incluidos los objetivos básicos. ¿Qué se va a planificar? ¿Cómo se va a planificar? ¿Con qué metodología se va a planificar? ¿En qué tiempo se va a planificar? ¿Cuántos son los recursos económicos, el techo presupuestario, llamamos técnicamente eso, que tiene en este caso la gobernación para elaborar el plan? ¿Qué lugares espaciales se van a elaborar, se van a planificar? Entonces, esos son justamente los OBs. Son los objetivos básicos que tienen que estar incluidos dentro del pliego de especificaciones. Una vez que se tiene ya elaborados estos OBs y características, porque este pliego de especificaciones, además, como su nombre dice, pliego de especificaciones, va a especificar que una tabla de puntos para poder adjudicar la licitación, experiencia que tiene la consultora en elaborar planes de desarrollo turístico como consultora, ¿qué experiencia tiene? El director de la consultora, ¿qué experiencia tiene en elaborar planes? ¿Qué grado profesional tiene? Entonces van sumándose puntos y más puntos y más puntos, porque hay una tabla con puntos. Y lo mismo dirán del resto del personal que va a trabajar, los técnicos, todo eso. Entonces, todo eso está en el pliego de especificaciones. Y la licitación, según la ley en Bolivia, dice que tiene que ser licitación pública. Eso significa que hay que
convocar públicamente, puede ser por medio del periódico, puede ser por la radio, puede ser por la televisión, por un medio de comunicación masivo, dice. Y este pliego de especificaciones va a estar dentro del SICOES, que el SICOES es un sistema, es el sistema de contratación de bienes y servicios que tiene el Estado. Que usted decía, la primera semana de clases les di una averiguación para que entren al SICOES, ¿verdad? Entonces, el sistema de contratación de bienes del Estado. Entonces, una vez que ha sido licitado, se saca la licitación, se la vuelve pública, se van a presentar los consultores, las empresas consultoras. ¿Y qué es lo que van a presentar? ¿Qué documentos van a presentar las empresas consultoras? Hemos dicho que, ¿qué se llaman esos documentos que va a presentar las consultoras? A ver, Giancarla. ¿Alguien me puede contestar? Lice, ¿podría volver a repetir su pregunta, por favor? Es decir, dentro del pliego de especificaciones, hemos dicho, están los OBs. En este caso, van a estar los objetivos. ¿Quién va a planificar? ¿Cómo va a planificar? ¿Cuánto va a costar la planificación? ¿Cómo quiere que se planifique? ¿En qué tiempo? Etcétera. Todo eso está en un documento que se llama términos de referencia, que es parte del pliego de especificaciones. Esa licitación ha sido publicada. Y usted me preguntó, Kevin, ¿verdad? Sí, Lice. Ya. Pongamos de que Kevin trabaja en una consultora de turismo. Él y sus compañeros han abierto, cuando son profesionales, una consultora de turismo. Y resulta que Kevin es el gerente de la consultora, ¿no? Va a ser Jailita y Asociados, consultores en turismo se va a llamar su empresa. Ellos se van a presentar a la licitación. Han bajado el documento, se hace un pago, creo que puede ser de 200, 300 bolivianos a una cuenta fiscal para que te vendan el pliego de especificaciones, donde están los términos de referencia. Muy bien. Y la cosa es de que Kevin con sus compañeros se van a presentar, dice, sí, nos interesa. Ahora, ellos van a ver lo primero, los términos de referencia, que es todo un listado, lo que quiere, ¿no? Los OBs que son. ¿Qué quiere que se planifique la gobernación? ¿Cómo quiere que se planifique todo eso? ¿Qué documento va a presentar Kevin, la empresa de Kevin? Será la propuesta técnica. Entonces, Jailita Asociados, con Kevin encabezando la empresa, lo primero que va a tener que ver es el documento términos de referencia. Y en ese documento, que son los términos de referencia, ellos basarán su propuesta. Porque los términos de referencia, en este caso nos están diciendo, la gobernación está diciendo por medio de la Dirección de Turismo, quiero que me elabore el plan de desarrollo turístico de Cochabamba, donde se especifiquen, en primera instancia, necesito que me haga un inventario de atractivos turísticos, donde se prioricen los atractivos que puedan tener a futuro mayor demanda en el mercado turístico nacional, en el mercado turístico departamental, de los propios cochabambinos que van a ir a visitar los atractivos, nacional, de los propios bolivianos que van a visitar Cochabamba, como también del mercado internacional, de los extranjeros que pueden venir a Cochabamba. Entonces, me está pidiendo en primera instancia que levante un inventario de atractivos turísticos, pero jerarquizando esos atractivos turísticos. Entonces, en la propuesta, si eso dice en los términos de referencia, en la propuesta técnica, la gente de Kevin pondrá entonces
vamos a utilizar la metodología de la inventariación de atractivos turísticos, pero para determinar qué atractivos son los que pueden tener la mayor afluencia de visitantes, vamos a levantar previamente un sondeo de mercado. Y en este caso, levantaremos un sondeo de mercado en base a una encuesta, ¿no? Con una muestra aleatoria simple, con, 95%, con un 5% de, en este caso, 95% de confiabilidad y 5% de desconfiabilidad. Entonces, ellos inclusive en su propuesta técnica están diciendo que van a levantar una encuesta. ¿A quiénes van a encuestar? Dirán, vamos a encuestar a los cochabambinos que les gusta el turismo. ¿Y cómo sabemos que, que les gusta el turismo? Entonces, propondrán una metodología para aquello. Y llegará inclusive en su propuesta a establecer, poner la fórmula. Van a determinar cuál va a ser el universo de sus encuestados, cuál va a ser la muestra para sus encuestados y el número de encuestados que van a ser, en este caso, las de presentación. Luego, la propuesta dirá, una vez que me haya identificado los principales atractivos turísticos de acuerdo a las características de la demanda local, nacional e internacional, definirán los atractivos turísticos. Y ahí seguramente, si queda colgada, hasta ahí nomás llega esa partecita de la propuesta, seguramente que Kevin pondrá en su propuesta técnica, si en el término dice solamente hasta ahí, y Kevin dirá, también levantaremos nosotros un sondeo, ¿no?, de encuesta, habiendo identificado los lugares que vamos a priorizar para planificarlos, los atractivos turísticos, vamos a hacer nosotros un sondeo, una encuesta a los pobladores y también a los representantes de sus sindicatos. ¿Y por qué van a tener que hacer aquello? Porque después uno tiene que ir a defender su propuesta técnica. Y dirá, porque de nada nos sirve de que tengamos un recurso turístico, un atractivo turístico muy bello, si los pobladores no quieren saber de turistas. Entonces, para priorizar qué lugares, qué municipios, qué regiones, qué mancomunidad de municipios en Cochabamba se van a priorizar dentro de la actividad turística, tomaremos como una variable principal de que hay una aceptación por parte de las comunidades donde están los atractivos o los recursos. Entonces, a eso se refiere justamente los OBs, que son los términos que están dentro de los términos de referencia, y esos OBs, dentro de la propuesta técnica que haga el consultor, dirá cómo. El OBs dirá, significará, ¿qué quiero que me haga? Quiero que me elaboren un inventario de atractivos turísticos, ya. Ahora, el cómo estará en la propuesta técnica que presentará Kevin y sus asociados, y sus compañeros y sus colegas profesionales. ¿Está claro hasta ahí, Kevin? Sí, Lice. Bueno, Lice, tengo una duda sobre lo que explicó. En este caso, más que todo en nuestro país, si bien no me estoy equivocando, creo que se realiza también, o se puede realizar dos propuestas técnicas en el caso de que, como usted dice, como esto incluye una investigación de mercados, más que todo realizan dos para llegar a ver, digamos, si la persona en la que está realizando esta propuesta técnica o las personas que de la gobernación siempre piden dos, uno para ver según al monto que ellos tienen desembolsado, los fondos que se les da. Entonces, según a ellos, ven cuál les conviene de estas propuestas, según a eso, al presupuesto que ellos tienen, dado de que más que todo ellos realizan esto porque una investigación de mercados les genera, en el caso de que si se va a hacer encuestas de una descriptiva, les va a salir más fondos económicos que una que solo se realiza de forma exploratoria, que se hace de modo general. Claro, en ese caso, por eso, es decir, se van a presentar varias consultoras, pues.
Y uno de los indicadores para la adjudicación será el precio más bajo y otro la calidad. Entonces, ¿cómo va a escoger en este caso la gobernación el precio más bajo? Porque ellos ponen, nuestro trecho presupuestario son 1.000.000 de bolivianos, pongamos el caso. El plan, nosotros estamos dispuestos a pagar 1.000.000 de bolivianos. Entonces, los consultores ya tienen un presupuesto tentativo, 1.000.000. Entonces, precio más bajo, nosotros le pondremos, nosotros vamos a cobrar 950.000 bolivianos. Ya, entonces, se adjudica el trabajo que tenga el menor precio, dice la norma, la ley, ¿no? Pero la calidad, ¿cómo va a medir la calidad del trabajo? En este caso, la gobernación con su dirección de turismo. Estarán dentro de los términos de deferencia. Y lo que usted decía, Kevin, tiene toda la razón del mundo. Por eso uno no tiene que ofrecer dentro de la propuesta técnica lo que no va a hacer. Si sabe que tiene y le van a adjudicar, a usted le va a decir, sí, voy a trabajar con 950.000 bolivianos, que es lo que yo estoy proponiendo económicamente que voy a cobrar. Entonces, no haré pues en la parte que me está pidiendo que haga una investigación de mercados, o me está pidiendo un sondeo de mercados en los objetivos básicos dentro de los términos de referencia y el pliego de especificaciones, la Dirección Departamental de Turismo de Cochabamba. Yo pondré pues, como metodología y técnicas que voy a hacer grupos focales. Eso significa, el grupo focal significa que mi universo de encuestados van a ser personas que tienen que ver mucho en la actividad turística, o pueden ser por un grupo focal de personas que hayan conocido o que tengan mucho conocimiento de destinos turísticos en América Latina o en el extranjero. Y puedo llamar a 10 personas y muchas veces inclusive puedo ver algunos gringuitos que están llegando y le pregunto al gringuito, ¿tú qué lugares conoces? Oh, yo conozco Cusco, yo conozco Machu Picchu, yo conozco Bogotá, yo conozco Cartagena de Indias, yo conozco Tanzania. Este gringuito, ayúdame a ver, vamos a hacer un grupo focal por 3 horas, te voy a invitar comida, te voy a invitar esto, y queremos conocer tu criterio, porque tú eres una persona que ha viajado mucho, y te vamos a mostrar con fotos, con slides, te vamos a mostrar con videos los sectores que estamos queriendo priorizar como producto turístico en Cochabamba. Entonces, inclusive más que el propio técnico, el turistólogo, con seguridad que va a aportar ese gringuito. Porque ese gringuito ha viajado por todas partes del mundo y va a decir, ¡oh, qué bello había sido Chapare! Parece mucho a la selva brasilera. Yo os recomiendo que ustedes deben desarrollar Chapare. No. Entonces, que si llevamos, por ejemplo, a solamente bolivianos, ya puede haber gente, algunos, en este caso, para los grupos focales, personas claves que hayan conocido, recorrido muchos países que son también bolivianos. Sí, los podemos poner al grupo focal. Entonces, ¿se imagina cuánto de costos estás rebajando solamente haciendo grupos focales? Un montón, ¿verdad? Que hacer encuestas tan grandes, porque con el presupuesto de 950.000 bolivianos no le va a alcanzar. Ese monto le alcanzará para hacer la investigación de mercados del plan, y el resto del plan. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Kevin. No, Alex, disculpe, Licen. Alex, dígame. Disculpe, Licen, el gobierno central, la cabeza del Ministerio de Turismo, en estos momentos que estamos pasando, debería elaborar un plan para recuperar y fortalecer las actividades turísticas, tal vez, Licen. A ver, Alex, imagínese de que en 10 años o más no hemos tenido un plan de desarrollo turístico a nivel de Bolivia. Solamente hemos tenido documentitos de 30, 40 hojas donde solamente hay intenciones. Se debe desarrollar así el turismo en Bolivia. No existe un plan de desarrollo turístico en Bolivia. El único plan de desarrollo turístico que se ha hecho para Bolivia serio es el año 1993, cuando el gobierno de ese entonces, ¿no? Y el viceministerio de entonces, ni siquiera era viceministerio, en ese entonces se llamaba Dirección Nacional de Turismo, que estaba acá a la cabeza Ricardo Rojas,
Ya, se presta el gobierno dinero del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y manda a elaborar la investigación de mercados para el producto turístico boliviano, que creo que ha costado $500,000 o un poco más, casi $1,000,000 ha costado ese estudio. Son 12 tomos de papeles y cada tomo debe tener 1,000 hojas. Inclusive los técnicos han ido a hacer grupos focales con operadores, grandes tour operadores en los mercados principales mercados emisores para Bolivia de turistas europeos: Alemania, Francia, Italia, España. Han hecho grupos focales con tour operators. Han hecho grupos focales con agencias de viajes intermediarias en Europa que venden producto turístico de Sudamérica. Lo mismo han hecho en 3 o 4 ciudades, en 4 estados, ciudades, capitales de estados en Estados Unidos. Han hecho un relevamiento de información de todos los operadores receptivos de Bolivia, de todo Bolivia, cuántos turistas captan estos operadores, por qué medios los captan, tipo de publicidad, cuántos turistas ellos receptúan, qué lugares visitan, de todos los operadores receptivos de Bolivia. Es el único trabajo que tenemos serio sobre investigación de mercados turísticos en Bolivia. No hay otro documento más desde el año 93-94. Eso nos dicen que está mal el sector turístico en Bolivia. Pero lógico, hay Claramente, ¿no? un ausentismo total. Es decir, no ha habido voluntad, no ha habido voluntad política para desarrollar el turismo como un sector generador de riquezas. Ahora, imagínense con esto de la pandemia. Peor, si todo el sector turismo es el que más está siendo afectado a nivel mundial. Las líneas aéreas están quebrando. Avianca ha quebrado hace 4 días, la línea aérea colombiana. Ha quebrado y está pidiendo a la banca internacional inyección de capital, porque si no se va a cesar. Y son varias las líneas aéreas a nivel mundial que están quebrando. Muchas otras líneas, como el caso de Air France, por ejemplo, en Francia, su gobierno le está empezando a inyectar capital, porque si no se van a cesar las líneas aéreas. Es decir, los costos de operación de los vuelos de cualquier línea aérea son muy altos. Los costos de operación, pagar combustible, el capital que tienen invertido en las aeronaves es alto, derecho de aeropuerto, libertades aéreas. Es decir, es un negocio que no es muy rentable, que digamos. Entonces, una de estas situaciones como es la pandemia, es pues terrible. Bien, ahí quedamos. No se olviden de que en el PowerPoint que voy a subir el día de mañana, el PowerPoint con audio, ustedes tienen que descargarlo totalmente, no ocupa mucho espacio, lo pueden almacenar en su celular o en su tablet o en su computadora, y de ahí tienen que ingresar al PowerPoint y en la flechita hacer clic para escuchar toda la información del tema. ¿De acuerdo? Sí, Lice. Lice, tengo una pregunta. Sí. Sobre lo del examen, sobre el banco de preguntas que ya nos hablaron otros licenciados, ¿cómo vamos a realizar Yo esta les materia? voy a mandar, me acaba de aprobar la licenciada Claudia Ayala mi banco de preguntas, yo se las voy a mandar, me imagino que el día viernes, este viernes, el banco de preguntas, directamente al WhatsApp. Está bien, Lice. ¿Ya? Gracias, hasta Está bien, luego. Lice. Gracias. Hasta luego, Lice.